Bienvenidos a otro episodio de Efecto Dominó. Yo soy Andrés Larrio. Yo soy Diego Cermeño y en este episodio hablaremos de las elecciones de Estados Unidos. Así es. Si has tenido una conexión a internet esta semana, probablemente ya sepas que el demócrata Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Sin embargo, al momento de esta grabación, que es el domingo antes de su publicación, el presidente Donald Trump se rehúsa a reconocer públicamente los resultados. Y la verdad, el manejo de cada estado no ayuda. Normalmente nos enteramos del presidente de Estados Unidos muy pronto. Esta vez tomó casi toda la semana para llegar a un resultado y ciertos estados aún no se deciden. Este será un episodio especial y no tendremos nuestras secciones usuales. En vez de eso vamos a discutir 3 temas aquí. 1. El manejo de las elecciones de Estados Unidos y por qué ha sido tan lento el conteo este año. 2. Los ataques legales, políticos de Trump a los resultados y por qué no van a cambiar mucho. Y finalmente, la respuesta internacional al escuchar del triunfo de Biden. Aquí vamos con nuestro primer tema. ¿Por qué ha sido tan lento el proceso electoral en Estados Unidos? Vamos a empezar con el colegio electoral. Establecido en la misma Constitución de los Estados Unidos, el colegio electoral es el mecanismo que sigue el país para elegir a su presidente. En cada estado o entidad tiene un cierto número de votos electorales, el cual se basa en su representación congresional. El que gana el voto popular de un estado gana todos sus votos electorales, a excepción de 2 estados que se dividen, pero son muy pequeños, entonces al final no importan mucho. Es parte del problema que le vamos a seguir explicando más adelante. Hoy en día, los 2 principales partidos, los demócratas y los republicanos, se pelean por un número pequeño de estados competitivos, mientras que la mayoría de los estados tienen un pronóstico seguro. La mayoría de las democracias avanzadas mantienen una institución independiente y centralizada que maneja las elecciones, ya que tienen leyes electorales que estandarizan el proceso a nivel nacional. Sin embargo, Estados Unidos es diferente, tiene un sistema electoral muy descentralizado. En vez de tener un sistema uniforme que actúe en conjunto, se puede pensar esto como 50 sistemas electorales similares que se coordinan entre sí. Entonces, los marcos legales y políticos de cada estado legislan y administran sus propios procesos electorales. En casi todo el país, el secretario de cada estado es el responsable de su manejo interno, incluyendo la misma administración de estas elecciones. Hoy en día, en 35 estados, esta posición es electa, mientras que en otros casos, el gobernador nomina un candidato o el Congreso estatal vota por ellos. Como ya les dijimos, depende mucho de cada estado, que son muy independientes. Aunque no hay evidencia de fraude electoral como para preocuparse por la afiliación política de secretarios de estado, sí hay argumentos que ciertos secretarios buscan complicar las reglas de registro para limitar que ciertos grupos voten. Pero eso es otro tema completamente. Entonces, cada estado administra sus propias elecciones y van anunciando propiamente sus conteos. No obstante, no hay un sistema público que haga predicciones del resultado final mientras se cuentan los votos. Y esta responsabilidad históricamente ha caído en las manos de los medios de comunicación, quien tienen sus propios modelos estadísticos para hacer sus predicciones. Aquí, Associated Press es uno de los mayores medios, los más importantes, ya que sus predicciones para las elecciones nunca se han equivocado. Entonces, aun cuando los estados no acaban de contar sus votos, las proyecciones de medios se consideran certezas estadísticas y los políticos generalmente las toman como hecho. Ahora, ¿cómo vota la gente en Estados Unidos? Igual como en la mayoría de los sistemas democráticos, se vota en persona. El voto en persona es el voto más común, el más fácil de contar y no requiere más verificación de parte del gobierno, ya que una persona va a votar en su propio nombre. Eso es muy fácil. Aún así, existen otros programas para que puedan votar temprano o para que se pueda votar por correo. En una elección regular, los votos por correo son muy pocos y generalmente son para gente que simplemente no puede votar en persona, ya sea ciudadanos que viven en el extranjero o soldados que estén en una misión. Sin embargo, aquí vamos otra vez al problema que todo varía por estado. Y esta vez también los votos por correo y su manejo son diferentes en cada estado. El problema es que la facilidad de los votantes para poder conseguir votos por correo varía mucho. Ciertos estados te exigen una razón válida dentro de una lista de posibilidades para pedir estos votos por correo, mientras que otros ajustaron sus leyes para permitirle a cualquier persona que lo quiera. A raíz de la pandemia tiene bastante sentido que fuera a haber muchísimos más votos por correo de lo normal. Gente quería estar menos expuesta y se entiende. El problema es que cada voto por correo se tiene que procesar antes de ser contado. ¿Y qué es procesar un voto? Procesar un voto es un proceso de verificación que varía por estado.
Entre las cosas que vamos a ver normalmente es la verificación de dirección, que la firma sea la que corresponda, que el número de seguridad social sea el que corresponda. Cada estado tiene sus maneras de verificarlo, pero es un proceso mucho más tardado que simplemente contar el voto. Considerando la crisis por la pandemia, que gente no quería estar expuesta y muchísimas más personas iban a querer votar por correo, algunos estados predijeron la crisis que podría pasar y el atraso que podría pasar y pasaron leyes para poder procesar los votos antes de la elección, para que ya nada más lo único que quedara hacer fuera contarlos. Otros tuvieron que comenzar a procesar sus votos después de que se acabara la elección. Estos son los estados que han tomado mucho tiempo en sacar sus resultados, porque los trabajadores tienen que procesar el voto antes de poder contarlo. Vamos al segundo tema que tenemos aquí. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Es muy complicado y creo que vale la pena recalcar que antes de las elecciones esperaran que tuvieran 100 millones de votos por correo. O sea, es una cantidad monstruosa de votos. Y además se proyectaba que mucha gente que iba a votar por correo iba a votar por Joe Biden. Y la gente que votaría en persona lo haría por Donald Trump. Si sus seguidores se rehusaban a usar mascarillas, si se descuidaban más, pues ¿por qué iban a votar por correo? Mejor voy directamente y voto ahí mismo. Entonces los de republicanos están más dispuestos a votar en persona. Trump llevaba meses atacando votos tempraneros y por correo, acusando de fraude sin evidencia ni respaldo. Entonces tiene sentido que menos de sus seguidores votaran por correo por miedo a fraude. El resultado inicial de todos los conteos de cada estado iba a variar basado en las leyes de cada estado para poder procesar los votos por correo. Si estos votos se pudieron procesar antes y ya estaban listos para ser contados, entonces iban a contar muy rápido y iba a parecer que Joe Biden le estaba yendo muy bien en un estado, pero luego, mientras los votos en persona se contaran, que se cuentan rápidamente en general, entonces el margen de diferencia entre Biden y Trump se podría haber estrechado, aventajando a Trump en esas elecciones. Pero no significa que de la nada hubiera más gente que votó por Trump, simplemente que los votos de diferentes clasificaciones se contaron a diferentes tiempos. Esto fue lo mismo que pasó en la otra dirección. Si los votos por correo no se pudieron procesar, entonces los resultados del día de la elección le favorecerían a Trump. Y luego estos votos por correo poco a poco mejorarían las oportunidades de Biden. Y eso fue exactamente lo que pasó los últimos días. Y por eso mismo es importante entender la reacción de Trump. La ventaja inicial le daba un aparente triunfo, y él ya no tardó en reclamar victoria prematuramente de una forma, inclusive por parte de algunos conservadores, bastante irresponsable. Tristemente para él, ningún medio de comunicación con reputación le proyectó la victoria, ni siquiera Fox News, ya que había muchos votos que contar. Biden, mientras tanto, urgía paciencia. Y como se había predicho, los votos por correo le favorecieron a Biden. Esto le ayudó al demócrata a tomar la ventaja en elecciones muy cerradas. En este caso, AP y otros medios de noticias ahora le proyectan el triunfo a Biden y el presidente electo aceptó las proyecciones del resultado del sábado en la noche. Sin embargo, al momento de esta grabación, Trump no ha concedido el resultado, acusando los votos contados más tarde como votos ilegales o fraudulentos. Como cada estado tiene sus leyes y mecanismos internos para decidir los resultados electorales, eso significa que candidatos pueden demandar esos procesos internos o pedir recuentos si la diferencia es mínima. Un candidato está en todo su derecho de hacer eso, pero claro que si vas a hacer una demanda, lo mejor es tener evidencia y causa y probabilidad de poder ganar para poder respaldar cualquier acusación. También quiero recalcar, antes de que nos metamos a los conflictos legales de Trump, cada candidato recibió más de 70 millones de votos, rompiendo récords históricos. Es decir, al menos 70 millones de votantes sí quieren la reelección de Trump. Eso es muy importante decir, no es como que no tuvo apoyo. Ahora, pasando a las demandas legales de la elección, el primer miedo que teníamos todos es que se repitiera el Bush versus Gore. ¿Qué pasó aquí? En una de las elecciones más reñidas de la historia, George W. Bush venció al candidato demócrata Al Gore por una diferencia de cientos de votos después de haber pedido un recuento en el estado de Florida. Y esto fue pasado por Suprema Corte, entre otras cosas. Ahora tenemos una Suprema Corte en 2020 muy conservadora que muchos auguraban le iba a dar o tratar de dar el triunfo a Trump. Pero hay diferencias muy claras que debemos dejar claras. Primero es las diferencias de discurso. Primero, en 2000 se daba por hecho que los resultados, aunque no eran finales, ya estaban en piedra. Entonces los demócratas ya se habían puesto en esta situación de estamos perdiendo, ya no podemos hacer nada, cuando pues faltaba contar los votos.
esta vez Biden llega con optimismo de seguimos contando los votos, sentimos que podemos ganar esta elección, pero queremos tener paciencia antes de cualquier cosa. Luego hay una diferencia en la dependencia de los resultados, porque en el 2000 solamente un estado hizo toda la diferencia, y este recuento fue de cientos de votos. 20 años después, este año, tenemos fácilmente 3-4 estados en discusión con múltiples diferencias, ya sea de miles o cientos de miles de votos, que podrían mover la elección, pero francamente es muy diferente. Y por último, las condiciones. La pandemia hizo toda la diferencia. Esto no es una cuestión de qué tantos votos sí, qué tantos votos no. No, ahora hay boletas por correo, hay boletas tempranas. Entonces, todo eso afecta y no es nada parecido a lo que pasó en Florida con Al Gore y con Bush. Entonces, esta vez cuando empezamos a hablar de lo legal, vamos a hacer un enfoque por estado. Que quede claro, un recuento típicamente genera diferencias de cientos de votos o a lo mucho algunos miles, pero no mucho movimiento. Vamos a empezar con Wisconsin. Actualmente hay una diferencia de solo 20,000 votos a favor de Biden, que es el 0.62% de margen. A lo mucho, las demandas de Trump buscan o no permitir el conteo de votos, que es inútil, o forzar un recuento, que hasta un exgobernador republicano ya comentó que no tiene uso. Por lo mismo, no se van a voltear muchos votos. Ahora, en Georgia, se intentaron tirar votos que, abro cita, llegaron tarde a propósito. Un juez determinó que no había evidencia y, quiero decir, solo eran 53 votos. Aún así, hay un margen muy cerrado entre Biden y Trump y el secretario de Estado de Georgia ya declaró que va a haber un recuento, que igual tiene la validez, el margen es de alrededor del 0.2% del voto, entonces tiene sentido que haya un recuento y no tiene nada de malo que suceda. Aún así, lo que falta por contar en su mayoría son boletas por correo y boletas militares. Biden podría tener más ventaja o al menos estar parejo. Ahora vamos a Michigan. Trump buscó litigar el conteo para detenerlo. No obstante, este se terminó y Biden la aventajaba. Hoy cuenta con una diferencia de casi 150,000 votos, que es alrededor del 3% del voto total del estado. Y entonces llegamos a Pensilvania, que Pensilvania desde mucho antes se había declarado el estado clave de esta elección. Ahorita tenemos 5 demandas. Las primeras 4 tienen que ver con tecnicismos, la capacidad de arreglar errores en las boletas por correo, que por ejemplo dicen que nadie debería poder corregir la firma mal colocada o que me faltaba un cierto documento, un sobre, que realmente son tecnicismos. Darían ventajas minúsculas a Trump, no le quitarían el triunfo a Biden en absoluto, pero sí hay una demanda que puede ser crítica. La quinta demanda es un caso conocido como el Partido Republicano de Pensilvania contra Book Bar. ¿Qué sucede? Se hizo una decisión por la Corte Estatal de Pensilvania que podían extender por 3 días la fecha límite de llegada para votos por correo. Es decir, que si un correo llegaba el 6 de noviembre para votar, se podía aceptar como voto. Pero lo que están alegando aquí los republicanos es que hay una usurpación, lo cito, usurpación legítima de responsabilidades legislativas porque de esto se encargaba el Congreso de Pensilvania. Este caso ya llegó 2 veces a la Suprema Corte y magistrados de esta corte ya habían anunciado que una tercera vez podría ser más efectiva para Trump. Pero cabe mencionar que todas las boletas que llegaron después del 3 de noviembre siguen segregadas. Es decir, se han contado solamente las que llegaron antes o durante Election Day el 3 de noviembre. Entonces, ahorita lo que está haciendo Biden ganando en Pensilvania es con lo que se votó ese mismo día. No es nada de que cae en esta demanda. Y de hecho la única victoria legal de Trump en este estado ha sido permitir que sus observadores estén unos pies más cerca de la acción. En palabras de The Economist, les permite tener una visión más clara del conteo de votos que están hundiendo las posibilidades del señor Trump. Híjole. Miren, nada más rápido. Cuando mandas algo por correo hay una diferencia entre que llegue cierto día y que lo mande cierto día. Los votos que llegaron después del 3 de noviembre, que le dieron los 3 días, no significa que sean votos que se mandaron después del día de la elección. Esa es la diferencia. Son votos que se mandaron el día de la elección o antes, pero que simplemente se pudieron haber tardado un poco en llegar. No son votos fraudulentos, no son votos tardíos, son votos que por malestares del sistema pues, se tardaron en llegar. Ahora vamos con Arizona. Muchas demandas se han hecho, pero han tenido muy poco impacto o capacidad de justificarse. Eso sí, buena parte de sus votos son de los que arribaron el 3 de noviembre. Cabe recalcar que en Arizona, el Associated Press le proyectó el triunfo a Biden hace mucho, a principios del proceso electoral. Sin embargo, esa proyección fue antes de que se revelara que había cientos de miles de votos sin contar.
Aunque el estado parece inclinarse hacia Biden, Arizona es la diferencia de 11 votos que se ven en muchos conteos oficiales. Algunos medios se aferraron a la proyección inicial del AP, como el Wall Street Journal, mientras que otros han decidido esperar a ver qué sucede, como ABC News o el New York Times. A pesar de este desacuerdo en los medios, Biden tiene proyectado los suficientes votos electorales para ser presidente con o sin el apoyo de Arizona. Ahora vamos con North Carolina. Tampoco tiene controversias legales importantes, pero lo que sí tiene es que permite la llegada de votos por correo hasta el 12 de noviembre, con tal de que hayan sido mandados a más tardar el día de la elección. Es como lo que les dijimos en el caso de Pennsylvania. Con tal de que se haya mandado al día de la elección, ya no es tu culpa si fue el correo el que se tardó en mandártelo. Tienen 9 días para recibirlo. Eso es bastante tiempo en mi opinión. Mantiene un resultado estrecho, pero este sí muchos pensamos que le favorece a Trump. Finalmente nos queda Alaska. La verdad sí contribuye muy pocos votos electorales y muy probablemente lo gane Trump. No tiene demandas, pero lo incluimos porque técnicamente no se le ha proyectado a ningún candidato. Siguen esperando votos por correo y veremos qué sucede. Ahora, vamos a nuestro tercer y último tema de este episodio. ¿Cuáles han sido las reacciones de nuestros líderes políticos? Cabe mencionar que en lo doméstico ya hay figuras del Partido Republicano que felicitaron a Biden. El expresidente George W. Bush, el ex candidato Mitt Romney, la senadora Lisa Murkowski, el exsecretario de Estado Colin Powell, todos ellos ya empezaron a felicitar a Joe Biden y pidiendo que se empiece un avance hacia una nueva era de la política estadounidense. Pero hay otros políticos republicanos muy importantes que han sido evasivos o han mantenido su apoyo por Trump. Ahora vamos a China, que a mí se me hizo muy curioso esto. Me enteré que en las redes sociales en China, que generalmente son muy restringidas, esto según contenido del Economist, es un meme en las redes sociales de China que Trump es un mal líder. Tan mal líder que tiene que ser un agente secreto de China, si no, no puedes justificar nada de lo que está haciendo. Xi Jinping no ha felicitado, creo que está esperando a ver cómo se desenvuelve esta situación legal. Y hay una muy buena anécdota. El People's Daily de Beijing retuiteó la arenga de Trump argumentando que ya había ganando by a lot, con unos emojis riéndose y un jaja. Entonces, si ya China se puede burlar de ti de esa manera, no es buena señal. Pero en el resto de Asia y pues prácticamente del mundo, los aliados tradicionales estadounidenses estaban festejando con júbilo. En Japón, Corea del Sur, India, Taiwán, empezaron a ver, inmediatamente sus líderes festejaron a Biden. En Europa, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel ya felicitaron. Hay dos excepciones importantes en Europa. Janez Janša de Eslovenia y Viktor Orbán de Hungría disputaron al inicio los resultados haciendo referencia a desinformación de Trump, pero ya han empezado a aligerar y pues esperar que tengan una buena relación con el nuevo gobierno. En Medio Oriente, Benjamin Netanyahu de Israel ya felicitó a Biden, cosa que es un poco sorprendente con la velocidad que lo hizo. Hassan Rouhani de Irán también, y de hecho invitó a Biden a que regresara a Estados Unidos al tratado nuclear. Al-Sisi en Egipto, entre otros, ya felicitaron también a Biden, pero hay dos notorias faltas. Erdogan de Turquía y Mohammed bin Salman, sobre todo, de Arabia Saudí. Aquí yo creo que va a haber un conflicto medio interesante con la nueva administración y Biden. No, pues es que un detalle sobre la política exterior de Joe Biden, él ya ha declarado que que los derechos humanos van a ser un tema muy importante en sus relaciones internacionales. Entonces, países que no las respeten mucho, no las consideren demasiado, tal vez deberían preocuparse un poco. No sabemos qué tipo de represalias puede haber porque no se ha anunciado nada, simplemente eso va a ser un tema en las negociaciones de política exterior, en una administración de Biden. Ahora, vamos a nuestro terreno, vamos a América Latina. Cuba, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia. ¿Qué tienen en común todos esos países? Así es, sus líderes ya felicitaron a Joe Biden. Dejamos fuera a dos líderes muy importantes que son el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Básicamente López Obrador está argumentando, con base en sus experiencias con este fraude, que supuestamente le sucedió en 2006, que si él decidiera reconocer en esos momentos a Biden, estaría haciendo lo que le podrían hacer a México, lo cual, y esto es la política exterior mexicana, se me hace una muy mala lectura de la doctrina Estrada.
y personalmente siento que pone en riesgo la relación bilateral. Pero con Jair Bolsonaro es más interesante la situación. Jair Bolsonaro era el gran protegido de Donald Trump. Él logró salirse con la suya con muchas cuestiones medioambientales en el Amazonas. Y con la llegada de Joe Biden, que una de sus primeras acciones él ha dicho que quiere es regresar al Tratado de París, yo creo que Jair Bolsonaro en estos momentos está seriamente reflexionando cómo seguir adelante en el resto de su mandato. Sí, parece ser, y esto es una opinión y observación que estamos haciendo aquí, que los líderes latinoamericanos que no han declarado su apoyo a Joe Biden, tal como la mayoría de los líderes de nuestro continente, son líderes populistas que no han respetado normas democráticas en sus países. López Obrador ha atacado a los medios, Jair Bolsonaro ha atacado a los medios, Donald Trump ha atacado a los medios. Son líderes que tenían una manera de gobernar similar a la del presidente Donald Trump. Entonces es probable que se beneficiaron en base a tener a Donald Trump como presidente y pudieron hacerse de la suya. Probablemente no se puedan hacer tanto de la suya bajo una administración de Biden y vaya a haber un ajuste. En resumen, el proceso electoral estadounidense iba a ser lento desde un principio, pero la mala reacción de Donald Trump ante su desarrollo está dañando seriamente la imagen del país en el mundo, y también está poniendo en jaque los resultados legítimos de esta elección. Esperamos que los conteos de los estados restantes se definan pronto y que la transición presidencial sea lo mejor posible. Hay mucho que hacer. Y esto ha sido todo por este episodio especial de Efecto Dominó. Mi nombre es Diego Cermeño. Y yo soy Andrés Larriu. Si te gusta lo que hacemos, síguenos en redes sociales a @efecto_dom. Estamos disponibles en donde sea que escuches tus podcasts. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.